Bueno, muchachos, continuamos. Después de haber pasado toda esta polémica de la plata y toda esa vaina de estos señores del Congreso, debo decirles que el Congreso de la República tiene dos periodos, de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Nacional. Debe tener dos periodos, ¿vale? Esto es lo que se llama el periodo legislativo, ¿vale? El periodo legislativo del Congreso se divide en dos. Un primer periodo que comienza el 20 de julio de cada año, 20 de julio, y termina el 16 de diciembre de ese mismo año, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, estamos en este momento en la legislatura, estamos en el primer periodo de sesiones ordinarias. Comienza el 20 de julio, termina el 16 de diciembre. Estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Más o menos 5 meses y piquito. Perdón, 5 meses. 5 meses. Es el primer periodo. Y luego entran a un periodo de vacaciones. A partir del 16 de diciembre, entran en un periodo de vacaciones. Y el segundo periodo de la legislatura comienza el 16 de marzo y termina el 20 de junio. ¿Vale? Poquito más de 3 meses ese segundo periodo. Para así completar, después vuelven y entran a vacaciones hasta el 20 de julio. ¿Vale? La legislatura de un congreso dura 4 años. 4 años. El gobierno nacional ha querido o ha movido las elecciones de presidente para que casen con el inicio de la legislatura, ¿vale? Entonces, vale decir que el presidente Duque se va a ir, que aparte que cuando vayamos a elegir el próximo presidente, ese mismo año también vamos a elegir Congreso, nuevo Congreso, ¿vale? Entonces, la legislatura ahora en nuestro país comienza cuando comienza el periodo del nuevo presidente o del presidente electo, ¿cierto? El año cuando comienza. Entonces, empieza unos mesecitos antes, porque la legislatura siempre comienza el 20 de julio. ¿Con qué evento? La instalación del Congreso. Entonces se reúnen todos los congresos. Hoy, este año no se pudo instalar el Congreso como siempre se hace. Tocó hacerlo medio virtual, medio presencial, ¿cierto? Algunos congresistas fueron allá al Capitolio, al Salón Elíptico, otros estuvieron de manera virtual y los que fueron terminaron contagiados con COVID. Bueno, en fin, sí, y ahorita los que fueron a la elección de la procuradora también terminaron contagiados por COVID. Eso es una señal divina, pero no quieren entender, no quieren entender. En fin, entonces, que quede claro esas fechas, muchachos, porque siempre es así. El Congreso siempre se va a manejar de esa manera, ¿vale? Los pobrecitos terminan tan cansados en diciembre que pues tienen que irse a vacaciones 3 meses y vuelven hasta marzo, ¿cierto? Yo recuerdo que para nosotros los que trabajamos allá eso era, salíamos el 16 de diciembre y fue, pucha, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque pues obviamente no nos hacían contrato hasta marzo del otro. Entonces, pero bueno, nos aguantamos toda esa cuestión. Nos aguantábamos toda esa cuestión. Listo, esas son las fechas de los periodos. Ojo, muchachos, que esas son las sesiones ordinarias, las sesiones normales, comunes y corrientes que tienen que tener eso. Cuando veamos Poder Ejecutivo vamos a ver con más detalle esto, pero el único que puede llamar a sesiones extraordinarias o lo que se llama o lo que se conoce periodísticamente como sesiones extras es el presidente de la República. Y el presidente de la República solamente puede llamar para sesiones extraordinarias durante un periodo de una semana hábil, digámoslo así, una semana hábil, después de la fecha de terminación del periodo legislativo. Es decir, que si el 16 de diciembre cae un lunes, las sesiones extraordinarias empezarán desde el martes.
que si el 16 de diciembre cae un sábado, las sesiones extraordinarias comenzarán el lunes siguiente, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos Poder Ejecutivo y sobre todo la parte de Presidencia de la República. Pero el único que puede llamar a sesiones extras del Congreso es el presidente de la República. ¿De acuerdo? Los motivos los vamos a ver en ese momento cuando veamos lo del presidente. Pero es de la única manera que los señores puedan seguir debatiendo después del 16 de diciembre. ¿Vale? Entonces, para que tengan claro también ese concepto de sesiones extraordinarias y de sesiones ordinarias. Bien, clases de leyes. Rapidito. Leyes marco. Las leyes marco son las que sirven para regular actividades específicas del orden nacional. Leyes marco. Las que sirven para regular actividades específicas del orden nacional. Normalmente, o la gran mayoría, son para temas económicos o de comercio exterior, ¿vale? Económicos o de comercio exterior. Por ejemplo, por poner un ejemplo, licitación pública. ¿Cómo deben hacerse las licitaciones públicas? Por ejemplo, regímenes de aduanas, regímenes de aduanas. Por ejemplo, regímenes de crédito público, ¿sí? Entre otras, ¿de acuerdo? Captación de recursos, actividad financiera, bueno, todo eso es cambio internacional. Bueno. ¿Económico y qué más, profe? Económico y, ¿qué fue lo otro que les dije? ¿Financiero? De comercio exterior. Y de comercio exterior, y de comercio exterior, ¿vale? Así es. Económicos y de comercio exterior. Entonces, leyes marco sirven para regular actividades específicas del orden nacional, las cuales tienen que ver en su mayoría con economía y comercio exterior. Entonces, por ejemplo, licitaciones públicas, comercio exterior, cambio internacional, regímenes de aduanas, todas esas cuestiones, lo de los bancos, todo eso, ¿vale? Las otras la otra clase de leyes son las leyes orgánicas. Leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son las que sirven para organizar y determinar la misión y estructura de las entidades del Estado. Sirven para organizar y determinar la misión y estructura de las entidades del Estado. ¿Está claro ese concepto? Entonces, por ejemplo, que vamos a crear la Caja Nacional de Salud, una entidad del Estado, que va a reemplazar a la nueva EPS, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Como es una entidad estatal, pues hay que estructurarla, hay que hacer una ley, entonces ahí va a estar todo el manual de convivencia, ahí va a estar todo la misión, la visión, la estructura, el organigrama, todo eso. Cuando se trata de entidades del Estado, lo hace el Congreso de la República a través de leyes orgánicas. ¿Listo? Profe, el tal Ministerio del Deporte y no sé qué también se crea por ahí. Correcto. Los ministerios, por ejemplo. ¿Qué pasó con el Ministerio del Deporte, Viviana? Y eso es una gran pregunta, porque muchos a veces no saben qué pasó. Sencillamente Coldeportes, que antes era una especie de dirección administrativa que hacía parte pues del Ejecutivo, pero ni tanto, ¿cierto? Recibía recursos del Estado, pero tampoco tantos. Entonces, ¿qué hizo Duque? Pues sencillamente dijo, pues si está Coldeportes, que es una entidad que más o menos funciona con recursos del Estado, pues volvámosla del Estado, politicémosla un poquito y dejemos al que está ahí. Entonces estaba Lucena, entonces pues hermano, usted ahorita ya no va a ser director de Coldeportes, ya no va a ser director administrativo, pues, sino que va a ser salud, sino que va a ser
ministro. Y entonces, pues, Ministro. ¿qué hicieron? Cogieron a Coldeportes, el Estado lo absorbió, el Congreso hizo una ley, creó el ministerio y digamos que quitó, anuló, sacó del nombre de Coldeportes, lo quitó y lo convirtió en un ministerio. Entonces ahora el ministerio o Coldeportes, pues las oficinas de Coldeportes que quedan por allá en la 68 con 68, ahora ya no son las que quedan al lado del Palacio de los Deportes. Al ladito queda Coldeportes. Ya no es Coldeportes, sino Ministerio del Deporte. Simplemente fue una ley orgánica que armaron para absorber a Coldeportes, anularla como tal y volverla Ministerio del Deporte. Y sencillo, simplemente todos los que estaban trabajando para Coldeportes, que ya igual eran funcionarios públicos, pues pasaron ahora a depender del gobierno y ya son ministerio. Eso lo vamos a ver cuando veamos Poder Ejecutivo, Viviana. Pero es muy buena pregunta porque es un buen ejemplo para mostrarles cómo con una ley orgánica se puede reestructurar una empresa que ya recibía recursos del Estado, como en este caso. Gracias, Viviana. Vale, profe, gracias. Bien. Y nos faltan las leyes estatutarias. Las leyes estatutarias son las que se utilizan para el desarrollo o reforma de textos constitucionales. ¿Vale? Entonces, las leyes estatutarias son las leyes que ayudan a desarrollar o reformar la Constitución. Que de esas se pegan varios congresistas. Ah, no, es que vamos, es que no sé qué, es que para cobrar más impuestos entonces nos toca reformar la Constitución. ¡Ajá! Llámenlos para reformar la Constitución. Esos son, ahí están, pero precisos. Para eso sí sirven. Para reformar ¿Desarrollar la qué, profe? Constitución. Qué pena es que se cortó. ¿Cómo, Harrison? ¿Desarrollar qué, profe? Qué pena es que se cortó. Repito, las leyes estatutarias, que es la tercera clase de ley. Las leyes estatutarias son las que se utilizan para el desarrollo y reforma de textos constitucionales. O sea que ellos pueden agregar decretos a la Constitución como les dé la gana. Sí, pues como les dé la gana no, pero sí pueden presentar proyectos para reformar la Constitución o para desarrollar textos constitucionales. Es decir, si de pronto se les ocurre meter un artículo nuevo, la Constitución creo que tiene 386 artículos, si mal no estoy. Digamos que quieren crear el artículo 387, que, por poner un ejemplo, así una locura bien estrambótica, que el señor presidente Duque pone un sombrero ahí en la Plaza de Bolívar y todos los que pasen por ahí tienen que saludarlo, como cierto exmonarca. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que hacer una ley estatutaria para crear el artículo que obligue a la gente a que pase por ahí en la Plaza de Bolívar, salude al sombrero de Duque. ¿Cierto? Profe, la reelección se fue por ahí, ¿cierto? Sí, señor, correcto. Porque ustedes saben que por Constitución el periodo presidencial solamente es de 4 años, ¿cierto? Sin derecho a una reelección inmediata. ¿Qué hizo el señor Uribe? Pues el señor Uribe lo que hizo fue tratar de convencer a unos cuantos congresistas, comprobado ya, y qué pena pues con los señores del ejército, pero eso es así, y ellos mismos lo saben. Comprobado está y comprobado ya que el señor Uribe trató de convencer junto con un par de lacayos, ministros de su gabinete, trataron de convencer a unos congresistas, uno, el señor Teodolindo Avendaño, que era el que se encargaba de convencer a los representantes de la Cámara, y la señora Gis Medina, que era la que se encargaba de convencer a los senadores, con puestos, con plata, con haciendas, mejor dicho, con todo lo que se le ocurriera, ¿cierto? Y votaron a favor de una reforma constitucional para que se pudiera dar la reelección presidencial. El tipo, pues, aprovechando toda su popularidad y que era el gran colombiano y no sé qué tal cosa. Entonces, quería reelegirse. ¿Qué pasó? La primera reelección pasó y por mayoría de votos. La segunda, que era
reformar la Constitución para que la reelección presidencial quedara como ley, pues, para toda la vida y para siempre. Es decir, que el señor Uribe pudiera volver a presentarse a unas elecciones, porque es que les quedó tan bien hecha la primera reforma que no contaron con que la primera reforma decía que sí se podía reelegir, pero solamente por un periodo. Entonces, ¿qué pasó? Que tenían que hacer otra reforma, porque es que son tan inteligentes, son tan brillantes, que tenían que hacer otra reforma para poderse perpetuar en el poder, que era lo que al final quería el señor. O sea, poderse lanzar todas las veces que, como pasa en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos se puede lanzar a elecciones cuantas veces quiera, pero es que eso está desde la primera constitución, desde la segunda enmienda, por allá, en los 1800 y pico, ¿cierto? Entonces, aquí no, aquí se le ocurrió, fue al señor Uribe, aprovechando su popularidad, a punta de engaños, a punta de trampas, a punta de farsas, comprobado ya, que reformar la Constitución. En la primera reforma solamente reformó para hacerse elegir una vez. De una brillantez impresionante. Entonces, claro, como se dieron cuenta de su error, entonces, ¿qué hicieron? No, nos toca volver a reformar, nos toca reformar la reforma para poderme elegir hasta las veces que yo quiera. Y ahí fue cuando dijeron, hey, no, espéreme, no. Que si ustedes se acuerdan, hubo transmisión a nivel nacional de ese fallo de la Corte Constitucional que tenía que ratificar la ley. Ahorita que veamos el proceso, si alcanzamos, que veamos el proceso para hacer una ley, se van a dar cuenta por qué la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en pleno tenía que decidir esa reforma constitucional y la Corte Constitucional hizo un anuncio fantástico que quedará en la historia para siempre. No por el anuncio como tal, sino por la circunstancia que se dio. El señor magistrado presidente de la Corte Constitucional de esa época, que en algún momento me tendré que acordar del nombre, porque no me acuerdo, eso es un hecho histórico. El señor magistrado presidente de la Corte Constitucional llega y dice, la reforma constitucional para queda anulada y no pasa la prueba tal. Y todos, absolutamente todos los asistentes que estaban en el recinto se levantaron y aplaudieron de pie. Que eso era una cosa que no pasa en esas sesiones. Eso no pasa porque las sesiones son sesiones, ¿cómo se llama esto? Eso son sesiones, hay una palabra para eso. Formales no, eso es solemnes. Sesiones solemnes. En las sesiones solemnes uno no se para a aplaudir, porque eso es absolutamente informal. Pero no, aquí se rompió el protocolo y todos los que estaban en el recinto, magistrados, periodistas, asistentes, todos los que estaban ahí se pararon a aplaudir la decisión de la Corte Constitucional que tumbaba la reforma de reelección permanente para los presidentes de la República. Y después, más adelante, el presidente Santos, que ya se había beneficiado por una reelección, dijo, aquí no se va a hacer reelegir nadie más y acabó, derogó esa reforma o esas reformas que había hecho el expresidente Álvaro Uribe y ahora estamos como en el principio. Los presidentes de la República no se pueden hacer reelegir. Ya no se pueden hacer reelegir. Cuéntemelo, Fabián. Profe, y esa ley que ahorita quiere volver a implementar el señor David Ferro del Centro Democrático, ¿se iría también por estatutaria, la que nuestros queridos contertulios, los militares que nos ven, para que puedan votar? Sí, tendría que ser ley estatutaria, tendría que ser un proyecto de reforma a la Constitución, porque es que, uy, madre, es que no me acuerdo el artículo, pero hay un capítulo expreso, hay un artículo expreso que dice que los militares no pueden votar. Entonces, pues, básicamente porque, pues, no, imagínense usted los militares votando. No, eso no. Dictadura. Sí, claro, por supuesto. Cuéntamelo, Harrison. Profe, ¿y si el presidente que está hoy en día le da quiere volver a tomar esa decisión de poner en la Corte Constitucional la reelección, ¿lo puede hacer?
Sí, claro, por supuesto, pero tiene que presentar un proyecto de reforma constitucional y que el Congreso lo apruebe. Pero pues dada la experiencia, creo que va a estar No creo. difícil que eso suceda. Muy difícil que eso ocurra. ¿Vale? Bueno, muchachos, vamos a seguir avanzando. ¿Vale? Listo, ya están las clases de leyes. Ahora vamos con las comisiones. Comisiones. Comisiones, el Congreso de la República tiene dos tipos de comisiones. Las comisiones constitucionales permanentes y las comisiones legales. Las comisiones legales poco importan. Sí tienen una presencia, digámoslo así, sí hacen reuniones, pero digamos que poco importan. No son de revuelo, no son importantes y aparte de todo, pues no generan grandes cambios. Se ha visto en el tiempo que no generan grandes cambios. Entonces, digamos que las vamos a dejar de lado para dedicarnos únicamente a las comisiones constitucionales, que es donde se discuten las leyes. Comisiones constitucionales de Senado y Cámara. Es muy sencillo. Las comisiones constitucionales de Senado y Cámara están divididas por los números ordinales. Son 7 comisiones, entonces, pues por supuesto sus nombres son Comisión Primera, Comisión Segunda, Comisión Tercera, Comisión Cuarta, Comisión Quinta, Comisión Sexta y Comisión Séptima. Listo. La diferencia está en los temas que tratan cada una de estas comisiones. Vale decir que tanto en Senado como en Cámara, se discuten los mismos temas. Se discuten los mismos temas. ¿De acuerdo? Entonces, Comisión Primera de la Cámara, en las comisiones primeras se discuten temas como reformas constitucionales, organización territorial, organismos de control, contratación administrativa, derechos, garantías y deberes. Profe, organismos de control. Organismos de control, organización de la administración nacional, o sea, administración nacional o administración pública. Derechos, garantías y deberes. Rama legislativa. Derechos, garantías y deberes. Rama legislativa. Asuntos étnicos. Y políticas de paz. $19 senadores y 35 representantes. ¿Vale? Esa es la conformación. En el Senado son 19 senadores, en la Cámara 35 representantes. Como ustedes se dan cuenta, deben ser números impares para las votaciones. 19 senadores, 35 representantes. Comisiones segundas. Las comisiones segundas son las que se conocen como las comisiones de asuntos internacionales y militares. Entonces, aquí se tratan los diferentes temas. Política internacional, defensa nacional y fuerza pública, defensa nacional y fuerza pública. Es decir, ahí es donde se aprueban o se desaprueban los ascensos militares o los ascensos de la policía. ¿Vale? Ahí. Entonces, los militares presentan, hay unos que hacen curso, entonces los que hacen curso aprueban el curso, les pasan las hojas de vida a los senadores o a los representantes de las comisiones segundas y ellos son los que discuten los ascensos. Discuten y aprueban los ascensos. Entonces, por eso ahí meten al Guatibonza ese o meten al que está ahorita, que es un
la rata. O el que, ay, perdón, con los señores del ejército, pero ¿qué hacemos? O los que estuvieron antes, los de la Comuna 13 y todos aquellos, esas bellezas, pasaron por ahí para recibir sus ascensos a generales, ¿cierto? Comunidad del Anillo. Esa vaina, todo eso, y el amigo en el camino, el general Palomino, el amigo del camino, y todo eso, todos esos pasan por ahí, ¿vale? Comercio exterior, fronteras, comercio exterior, fronteras, extranjería y monumentos públicos. Hasta eso. Monumentos públicos. Comercio exterior, extranjería y fronteras y monumentos públicos. Comisiones terceras. Profe, no nos dijo esta de cuántos está compuesta. Ay, perdón. Comisiones segundas, 13 miembros en Senado. 13 miembros en Senado, número mágico, y 19 en la Cámara de Representantes. Comisiones terceras. Señor. Cuando se habla de extranjería, ¿a qué se refiere? A pasaportes, cédulas de extranjería, todo lo que tiene que ver con migraciones, toda esa parte de las personas que llegan del exterior aquí o de cuando tenemos que salir, todas esas leyes que tienen que ver con eso, deben ir a la Comisión Segunda para su discusión, aprobación o anulación o negación. ¿Vale? Listo. Listo. Pasaportes, todo eso de pasaportes, cédulas de extranjería, todas esas vainas. Visa también, sí. ¿Cuáles? La Comisión Tercera no. La Comisión Tercera... No, la visa. Ah, sí, visas, todo eso, todo lo que tiene que ver con la parte de extranjería. Consulados, me imagino. Exactamente. Bueno, sí, consulados, entre otras cosas, fíjense lo que pasa. En la Cámara de Representantes, los señores que representan a los colombianos en el exterior, automáticamente caen ahí en la Comisión Segunda. Automáticamente. Porque tienen que tratar esos temas para ayudarles para ayudarle a los ciudadanos colombianos que están viviendo fuera del país. Bueno, comisiones terceras, también conocidas, las comisiones terceras y cuartas, muchachos, son conocidas como las comisiones económicas del Congreso. Pero la diferencia está en los temas. Las comisiones terceras tratan asuntos referentes a Hacienda y crédito público. Hacienda y crédito público. Impuestos. Regulación económica. Es decir, todo lo que tiene que ver con comisiones, porcentajes, cuánto va a crecer el país, Banco de la República, todo eso, toda esa parte. ¿Cierto? Entonces, Hacienda y crédito público, impuestos, regulación económica y planeación nacional. Planeación nacional. Entonces, por ejemplo, cuando citan al director de la Unidad Nacional de Planeación, bueno, ya no se llama así, la Unidad de Planeación Nacional, cuando citan al director a control político, él tiene que ir a la Comisión Tercera a rendir su informe. Lo mismo que el señor del Banco de la República, cuando van a subir las tasas de interés y todo eso, tiene que ir a decirle al Congreso y hacerle un informe. Esos informes del Banco de la República eran lindos. A mí que me tocaba la Comisión Tercera, eran hermosos porque teníamos almuerzo gratis. Llevaban, pues imagínense los almuerzos del Banco de la República. ¡Ah, pucha, qué belleza! Entonces, claro, y nos daban a todos porque pues obviamente todos los que estábamos en el recinto pues teníamos que almorzar y estábamos trabajando ahí, ¿cierto? Entonces, el Banco de la República gastaba almuerzo ese día. Claro, el informe del Banco de la República es una cosa larguísima, una vaina que dura por lo menos unas 5 o 6 horas. Comienzan normalmente el director del Banco de la República llega a las 10 y se va por a las 3, 4 de la tarde, termina. Entonces, claro, nos tenían que dar almuerzo.
No nos podían dejar ahí volando. Y eran unos almuerzos, les digo, impresionantes. Yo ese día no comía. Porque a mí yo sabía que a mí me tocaba, porque eso se transmitía por el canal del Congreso y a veces a nivel nacional por Señal Colombia o señal institucional. Y entonces a mí me tocaba manejar las cámaras de esas transmisiones y pues imagínate, esa jornada tan larga, pues, que entonces, ¿qué hacíamos para almorzar? Sencillo, yo llegaba y llamaba a un compañero que estuviera desocupado y le decía, hermano, véngase para la comisión tercera y me ayuda a hacer el pietaje. Entonces, mientras yo sacaba, en esa época nosotros grabábamos en un cassette de mini DV. Mientras yo sacaba el cassette y lo cambiaba en alguna pausa que tuviera ¿cómo se llama esto? La sesión, en alguna pausa que tuviera la sesión, yo llegaba y ya se iba a acabar el cassette, ¡tin! Lo sacaba, lo cambiaba y se lo entregaba a mi compañero. Mi compañero lo que hacía era, en otra maquinita que había ahí, lo revisaba, iba tomando los tiempos, iba tomando los pietajes, y entonces cuando daban las 12, entonces yo le decía, bueno, hermano, yo me voy a almorzar, usted encárguese de manejar aquí, y cuando yo vuelva, usted almuerza. O viceversa, él almorzaba, y cuando ya terminaba el de almorzar, pin, me reemplazaba y yo almorzaba. Así era que nos manejábamos nosotros con el canal del Congreso, porque todavía nosotros grabábamos disque analógico, una belleza nosotros. Ya ahora, pues eso con RTBC, ya eso lo graban allá en RTBC y en digital y toda la joda, ¿cierto? Pero antes no, antes eso tocaba pura grabación manual, analógica, con cassette de mini DV. Y esos cassettes solamente daban para, en velocidad estándar solamente duraban 2 horas, creo. Pues como una cámara de video casera. Entonces se podrán imaginar ustedes cómo era esa belleza de trabajo. Pero era rico trabajar allá. ¿Para qué? No les voy a negar. Bueno, comisiones terceras. Compuesta por 15 miembros del Senado y 29 miembros de la Cámara. 15 miembros en Senado y 29 miembros en la Cámara de Representantes. O sea, imagínense la chichonera de esas reuniones del Banco de la República, porque entre otras cosas, en el informe del Banco de la República tenían que estar todos los 29. No podía faltar ni uno. Y aparte de todo, los del Banco de la República llegaban con las asesoras. Muy buenas todas. Es decir, muy inteligentes, muy brillantes, muy niñas, muy brillantes. Muy hacendosas, ellas. Y lo otro, llegaban con el asesor de prensa, llegaban los medios de comunicación. No, eso era una locura, eso era absolutamente una chichonera. Afortunadamente nosotros nos metíamos en nuestras cabinas de cristal y allá estaban pues los aparatos y todo, el Anycast, que era un aparato que funcionaba para manejar las cámaras robóticas que nosotros teníamos. Y entonces nosotros nos encerrábamos allá en esa cabina y no nos molestaba, pero nadie, ahí no podía entrar nadie. Nadie podía entrar ahí. Y para entrar tenían que tener un permiso especial, es decir, un papel que siempre nosotros estábamos con una asesora de la secretaria de la comisión. Entonces, esa señora lo único que hacía era supervisar nuestro trabajo y charlar con uno. Ella preguntaba pendejadas y entonces uno contestaba y manejaba las cámaras. Y entonces, nadie podía entrar a esa cabina. Entonces, en esa cabina solamente había 2 personas y era una cabina grandísima. Entonces, uno tenía espacio, estaba cómodo, entraba aire acondicionado directamente. No, eso era delicioso trabajar ahí. Entonces, uno veía la chichonera gente en el salón de la comisión, pero uno estaba tranquilito ahí en su cabina sin que nadie le jodiera a uno la vida. Ese era el trabajo que nosotros hacíamos. Se los comento para que ustedes se dimensionen cómo es que era una reunión de estas, del informe del Banco de la República. Lo mismo pasaba con el de planeación. Lo que pasa es que el de planeación pues no era tan estrella. Claro que en esa época me acuerdo mucho que a mí me tocó la época de planeación de, ¿cómo era que llamaba este tipo? David Luna, creo que era. No.
Bueno, uno de esos. Y el tipo era, ese sí era un superstar. Y, pucha, y ese sí llevaba hasta el perro el gato. Pero no eran reuniones que no se demoraban más de 1 hora, 2 horas, entonces pues salía uno rápido de eso. Eso se los comento ahí para que ustedes dimensionen ese tipo de cosas. 15 en el Senado, 29 en la Cámara, ¿ya les dije? Sí. Sí, señor. Bueno, las otras comisiones económicas son las comisiones cuartas. Las comisiones cuartas del Congreso también son comisiones que tratan temas económicos, pero otros temas diferentes, que son leyes orgánicas de presupuesto. Leyes orgánicas de presupuesto. Ustedes ya saben porque ya les expliqué qué es una ley orgánica. Leyes orgánicas de presupuesto. Control fiscal. Patentes y marcas. Control fiscal, patentes y marcas. Entonces, estos aquí tienen que ver con la parte de investigación científica, ¿cierto? Organización de establecimientos públicos nacionales. Organización de establecimientos públicos nacionales. Control de calidad y precios. O sea que aquí se regula la parte de calidad del INVIMA y también se regula la parte de todo lo que tiene que ver con precios al consumidor. Profe, ¿me repite esa última, por favor? Control de calidad y precios. Control de calidad y precios. Y contratación administrativa. Contratación administrativa. Entonces, ahí es donde uno se fija que las direcciones administrativas de las entidades públicas las regula la Comisión Cuarta o todo lo que tenga que ver con los proyectos de ley de direcciones administrativas de entidades públicas, las regulan las comisiones cuartas de Senado o Cámara de Representantes. 15 miembros en el Senado, 15 senadores, 27 representantes. 15 senadores, 27 representantes. Es como está conformada la Comisión Cuarta. Bueno, muchachos, como nos queda poco menos de 2 minutos para terminar, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. La próxima semana, entonces, complementaremos las comisiones, los temas de las comisiones y procederemos también a la parte de quórum, que ustedes también sepan cómo debe ser el quórum de las sesiones del Congreso de la República y aparte de todo, que conozcamos ahí sí el proceso para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República. ¿Vale? Muchísimas gracias, muchachos, por su atención, por la asistencia a esta clase. Por favor, los que de pronto, si alguno faltó, que se ponga las pilas y que mire. Y nos estaremos encontrando entonces la próxima semana para continuar con este tema del Congreso. ¿Vale? Listo, Muchas profe. gracias, Listo, muchachos. profe. Cuídense, por favor. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, Listo, profe, gracias. chao, profe. Juiciosos, juiciosos.